Buenos días, señoritas, caballeros. El día de hoy veremos un tema elemental, un tema que de entrada parece sencillo, pero no es 100% sencillo. Tiene algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, algunas cositas que tenemos que recordar, que tenemos que memorizar. Primero que nada, vamos a ver un poquito las estructuras. ¿De qué tema? De Present Simple Tense. ¿Qué es Present Simple Tense? El tiempo de presente simple. Ya nosotros sabemos que la palabra tiempo vendría siendo time, pero en el contexto de una estructura de una oración, tense vendría siendo tiempo. Entonces, ¿qué abarca la present simple tense? ¿Qué abarca exactamente? Pues primero que nada, la present simple sentence. Sentence significa oración. Que vamos a ver en principio la estructura de la oración de presente simple. ¿Cuál es la estructura básica elemental de la oración del presente simple? Básicamente, sujeto, verbo. Por ejemplo, I cook. Esta palabra cook es uno de los verbos más sencillos. Es simplemente C-O-O-K. La W en inglés se pronuncia como una U. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sujeto y tenemos un verbo. Eso porque estamos con el sujeto I, el sujeto que soy yo. Pero, ¿qué pasa si vamos con el sujeto tú? Pues el sujeto tú vendría siendo you. Entonces, si yo a la palabra you le coloco cook al lado, eso significa tú cocinas. I, yo. You, tú. Entonces, aparte de eso, ya tenemos a la primera persona y tenemos a la segunda persona. Tenemos aquí en you, tenemos la segunda persona singular y la segunda persona plural. ¿Por qué? Porque you no solo significa tú, sino que también significa ustedes. Si yo digo you are, eso significa tú eres o significa ustedes son. Pero ese es otro tema que ya en un momento veremos. ¿Cómo se llama este tema? Verbo to be. El verbo to be es parte también del presente simple. Como les venía comentando, tenemos la primera persona y tenemos la segunda persona. Pero ¿cuál es entonces la tercera persona? La tercera persona vendría siendo él, vendría siendo ella y eso. Digamos que le podemos decir eso, pero no es exactamente esa la traducción. El it es uno de los sujetos de tercera persona que hace referencia a los animales y a las cosas. También sirve para hablar de eventos, como por ejemplo las reuniones. Si yo vengo hablando de una fiesta, yo luego puedo referirme a la misma fiesta hablando con el it, que vendría siendo para referirme a un objeto, en este caso, un objeto que estamos hablando de un evento. Ese evento es un objeto y según el inglés, los animales también son objetos, aunque todos sabemos que no lo son. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos este it. Si nosotros estamos hablando de un gato, ya sabemos que por lo menos la palabra gato es cat. C-A-T, cat. Entonces, ya nosotros venimos hablando de un gato, venimos hablando de este cat. Entonces, luego usamos el it. Y este it nos sirve para reemplazar al gato, para reemplazar al cat. Luego lo podemos combinar con un verbo. It scratch. Se rasca. El gato se rasca. Normalmente, cuando estamos hablando de que el gato se rasca a sí mismo, decimos it scratch itself. Esta palabra, itself, es uno de los pronombres reflexivos. Si
sirve para decir que un sujeto se hace una acción a sí mismo. Como les venía diciendo, itself es un pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos sirven para decir que un sujeto se hace algo a sí mismo. Este es un tema un poco más avanzado, así que lo dejaremos para más adelante. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el gato se rasca a sí mismo, por supuesto. Este it que tenemos aquí, nosotros no sabemos de qué estamos hablando a menos que hayamos mencionado al gato antes. Eso es necesario para entender lo que queremos decir con esta oración. Ahora, como les venía comentando, el it es uno de los sujetos de tercera persona. Él se acompaña de otros sujetos de tercera persona, como vendría siendo el she y el sujeto he. El she vendría siendo S, H, E. Mientras tanto, el sujeto E vendría siendo H, E. Esta E que vemos al final se pronuncia como una I. Por eso es tan importante tener en cuenta también el alfabeto en inglés. Saber cómo se pronuncian estas letras que nosotros las conocemos en español como una pronunciación, saber cómo se pronuncian en inglés, especialmente A, E, I, O, U, porque son las que nos van a permitir determinar una pronunciación correcta, una pronunciación adecuada. Como les venía diciendo, tanto ella como él, como el it, que corresponde a los animales y las cosas, vendrían siendo tercera persona. ¿Pero tercera persona de qué tipo? Tercera persona singular. Tenemos también entonces el they, que vendría siendo tercera persona plural. Este nos funciona para ellos, para ellas, y también nos funciona para ellos, ellas, si estamos hablando de perros, si estamos hablando de gatos, si estamos hablando de flores. Quizás también si estamos hablando de escritorios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de objetos, de varios objetos, nosotros usamos el mismo pronombre que usamos para ellos, para ellas, ¿sí? Ok, pendiente con eso. Como les comentaba, ya tenemos todos nuestros sujetos de primera persona, de segunda persona, y ¿qué falta ahora? ¿Qué falta ahora? ¿Qué vendría faltando? Bueno, hay algo que nos faltó, la verdad. En la primera persona plural. ¿Cuál es la primera persona plural? Nosotros, ¿verdad? Nosotros vendría siendo we. W-E. We. Ese we vendría siendo nosotros. Nosotros nos podemos acompañar perfectamente con un verbo, como con la estructura que ya vimos anteriormente. Sujeto, verbo. We work. Podemos decir simplemente we work. We work vendría siendo nosotros trabajamos. Entonces, ya nosotros tenemos todos los sujetos. Tenemos los sujetos y ya sabemos cuál es la estructura del presente simple. Esa es la estructura básica elemental. Pero ¿qué pasa con estas estructuras? Nosotros también tenemos complementos. Tenemos complementos que se los agregamos al verbo. Si yo digo que yo trabajo, por ejemplo, yo puedo decir que yo trabajo duro. O nosotros trabajamos duro. We work hard. Hard. La palabra hard es H-A-R-D. Hard. Esto vendría siendo un adjetivo. Es una característica de la forma en la que nosotros trabajamos. Eso vendría siendo un complemento. Acompaña a la oración base y nos permite tener un poco más de idea de qué exactamente estamos hablando. En este orden de ideas, ya con todo este asunto ya bien organizado, tenemos el sujeto con su verbo al lado. Pero ¿qué pasa? Hay algo que nosotros tenemos aquí que nosotros todavía no hemos comentado y que en el verbo realmente no está bien. Es algo que no está bien, pero es un detalle muy pequeño
que da prácticamente para toda una clase completa. Trataré de ser breve en este sentido. ¿Qué pasa con los sujetos en tercera persona cuando los acompañamos con un verbo? Pues el verbo lo tenemos que colocar, digamos que lo tenemos que colocar más o menos de forma plural. ¿A qué me refiero con esto? Que las mismas reglas que utilizamos con los plurales regulares las tenemos que implementar en el verbo. Ya ustedes van a ver a qué me refiero con estas reglas. Por lo menos en el caso de la palabra work, que significa trabajar y que también significa funcionar, tenemos que estar pendientes con eso, ¿no? Hay unos verbos que tienen más de un significado. Por lo menos en este caso, la palabra work, la tercera persona, por ejemplo, she, ella, she works. Entonces, al lado de la K, nosotros colocamos una letra S. Al lado de he works, él trabaja. En el caso de it works, suele utilizarse mucho más para esto funciona que para esto trabaja, porque es muy extraño decir que un gato trabaja, que un perro trabaja, etc. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, la computadora funciona y usamos el mismo verbo que utilizamos para trabajar, it works. Venimos hablando de nuestra computadora y la computadora funciona. En el caso de they work, esto que es una tercera persona plural, así que en este caso no colocamos la S. Ahora, en el caso de work tiene unas características como palabra que hacen que le pongamos nada más la S y listo, ya no funciona para la tercera persona, pero existen otras palabras como por ejemplo verbos que terminan en la letra O verbos que terminan en SH, que ellos funcionan con una regla diferente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un verbo termina en SH, en O, en SS, en Z o en X? En este caso, nosotros no le podemos poner simplemente una S y listo. Para trabajar con la tercera persona, por ejemplo, con el verbo go, que es el verbo ir, como que I go, yo voy. En ese caso, si yo digo ella va, vendría siendo ella, she goes. Entonces, no es simplemente colocarle una S al lado a la O, sino que le tenemos que colocar una E con una S. Ok. Entonces, no podemos tampoco quedarnos hasta aquí y no mencionar que también aplica con otros casos, como por ejemplo el verbo brush, que es el verbo cepillar. Por ejemplo, nosotros decimos que él cepilla sus dientes. No vamos a decir esta frase completa, vamos a decir simplemente él cepilla. Él vendría siendo un sujeto de tercera persona. Entonces, el verbo cepillar termina en SH. He brush. Pero no es he brush, ¿verdad? No, es he brushes. Él cepilla. Esto también lo hacemos cuando el verbo termina en SS, cuando termina en Z, cuando termina en X. En el futuro estaremos viendo más ejemplos. Por ahora me gustaría comentar que como parte del presente, de la oración de tiempo presente, también nosotros tenemos otros elementos. Tenemos elementos como el verbo do, que es un auxiliar, y el does. El verbo do nos sirve para decir que él sí aprueba algo o que a él sí le gusta algo. En el caso de él específicamente no trabajamos con do, sino que trabajamos con does, porque do es un verbo que termina con la letra O. Pero si yo digo I do like chocolate, a mí sí me gusta el chocolate. I do like chocolate. En este caso, el do traduce como que a mí sí me gusta el chocolate. Es como para reafirmar. Más o menos vendría siendo un yes.
pero en este caso nosotros no decimos yes, nosotros decimos do. ¿Para qué también funciona el do? Para decir, a mí no me gusta el chocolate. I do not like chocolate. I do not like chocolate. Y ese I do not like chocolate también podría ser I don't. Puede decir I do not o puede decir I don't. Esta vendría siendo su abreviación. I don't like chocolate. A mí no me gusta el chocolate. ¿Y qué más? Cuando hablamos de la tercera persona, no trabajamos con el do. Nosotros trabajamos con el does, que vendría siendo la D, la O, la E y la S. She does like chocolate. A ella sí le gusta el chocolate. O she does not like chocolate. El verbo do nos sirve principalmente para negar y para afirmar. Asimismo, nos sirve para efectuar preguntas en tiempo presente. Muchísimas gracias.